Primero que nada, un enorme agradecimiento a los museos reales de Greenwich, que incluyen el Museo Marítimo Nacional, el Cutty Sark y, en el caso de este video en particular, el Observatorio Real, por su cooperación y ayuda cuando se trató de filmar este video. En el caso particular de este video, permitiéndome el acceso al Observatorio Real y el permiso para filmar los maravillosos relojes que verás más adelante en este video, que por cierto, todavía están funcionando. Si estás en Londres, puedes visitar el Observatorio Real para obtener más información sobre el tema de este video. También puedes visitar el Museo Marítimo Nacional, el Cutty Sark y la Casa de la Reina para conocer diversas épocas de la historia naval. Continuemos con el video. El 22 de octubre de 1707, una flota británica bajo el mando del almirante Sir Cloudesley Shovel estaba regresando a Portsmouth después de una campaña realizada como parte de la Guerra de Sucesión Española. Su fuerza consistía en 21 embarcaciones, 2 barcos pequeños sin clasificar, 4 barcos incendiarios y 15 barcos de línea. Estos últimos incluyendo múltiples primeros y segundos de 3 cubiertas y representando así una parte significativa del poder de fuego de batalla pesada de la Marina Real para el período. Cloudesley Shovel tenía una reputación bien merecida de éxito en batalla hasta este punto, y tenía un rango equivalente a lo que hoy se llamaría almirante de la flota, y las tripulaciones de los barcos estaban compuestas en su mayoría por marineros experimentados que ahora estaban entrando en aguas nacionales. A decir verdad, el retorno no fue sencillo. Los vientos gales, las ráfagas y el clima generalmente nublado habían afectado su capacidad para tomar la mayoría de sus observaciones de navegación estándar, particularmente la de latitud, que solo se pudo observar unas pocas veces durante el viaje. Las sondas todavía eran posibles y el día anterior las sondas habían indicado que estaban dejando el océano profundo y entrando a las aproximaciones a tierra. Una afortunada tregua en el clima significó que una lectura de latitud tomada al mismo tiempo les había dado un valor de casi, pero no exactamente, 49 grados al norte. Consultando sus mapas, esto sugería que estaban a unas 200 millas al oeste-suroeste de las Islas Scilly, el puesto más suroeste de las Islas Británicas, ya que este era el lugar donde estos dos puntos de datos parecían coincidir. El viento ahora cambió a su favor, y el barco zarpó aproximadamente hacia el este por el noreste, rumbo a casa, confiando en la navegación a estima mientras los vientos y corrientes cambiantes los llevaban en lo que esperaban que fuera aproximadamente la dirección correcta. Luego, alrededor de las 8 de la noche del 22, hubo un repentino choque de madera contra roca cuando la flota chocó de frente contra las rocas de las Islas Scilly. El buque insignia, His Majesty's Ship Association, tuvo su casco desgarrado y el poderoso barco de 3 cubiertas con 90 cañones desapareció bajo las olas en menos de 5 minutos, llevándose consigo a cada uno de los más de 800 hombres a bordo, incluyendo al almirante Shovel. Detrás de ella llegó el primer barco, His Majesty's Ship St. George, que vio cómo se hundía el buque insignia y se curó rápidamente para intentar evitar un destino similar. No fue lo suficientemente rápido para escapar ileso. El barco aún golpeó las rocas y se quedó pegado a ellas, pero fue un golpe de refilón y la reducción de velocidad significó que el barco finalmente pudo salir de las rocas y llegar a casa cojeando. El barco de fuego Phoenix tuvo la misma experiencia, pero como era un barco mucho más pequeño, decidió encallarse para que se pudieran hacer reparaciones antes de que también finalmente llegara a casa. El navío His Majesty's Ship Eagle de 70 cañones no corrió con la misma suerte. Al igual que la asociación, se hundió casi inmediatamente con un número similar de personas a bordo, nuevamente sin sobrevivientes. El barco de cuarta clase, His Majesty's Ship Romney, también se inclinó y desapareció casi en un abrir y cerrar de ojos. Se perdieron 289 hombres con ella, solo su contramaestre de alguna manera sobrevivió. Finalmente, el His Majesty's Ship Firebrand chocó contra la misma roca que había reclamado la asociación minutos antes. El barco más pequeño fue luego levantado de nuevo al mar por una gran ola y desesperadamente se dirigió hacia la tierra, pero naufragó antes de llegar allí, con 28 de sus 40 tripulantes hundiéndose con él. El His Majesty's Ship Royal Anne, de primera categoría, se salvó de un destino similar por el margen más estrecho. La tripulación tuvo justo el tiempo suficiente para ajustar las velas y su timón lo suficiente para evitar las espumosas mareas alrededor de las rocas, aunque estuvo tan cerca que mientras se inclinaba en la vuelta, los marineros que arriesgaban sus vidas en los patios para manejar las velas superiores podían mirar directamente hacia los afloramientos que casi les costaron la vida.
En el espacio de unos pocos minutos esa noche, se perdieron entre 1.400 y 2.000 hombres, lo que lo convierte en uno de los peores desastres en la historia de la Marina Real. Hubo una variedad de factores involucrados en los eventos de esa noche, incluyendo una corriente que algunos marineros sospechaban, pero que no se confirmó que existía hasta el siglo XIX, que contribuyó a arrastrar la flota bien al norte de donde pensaban que estaban. Pero uno de los factores fue la falta de capacidad para calcular la longitud. En respuesta a esto y a una serie de otros desastres, se hizo una presentación al Parlamento unos años más tarde sobre este mismo problema, y en 1714 se aprobó la Ley de la Longitud. Esto ofreció varios premios: 10.000 libras a la persona que pudiera encontrar una forma confiable de determinar la longitud en el mar con un error de más o menos 1 grado o 60 millas náuticas como máximo, ya que la distancia descrita por 1 grado de longitud varía dependiendo de cuán cerca estés de los polos o del ecuador. Si el error era de más o menos 40 minutos de 1 grado o 2/3 de 1 grado o 40 millas náuticas, el premio era de 15.000 libras, y si el error era de más o menos medio grado o dentro de 30 millas náuticas de donde realmente estaba el destino, el premio sería de 20.000 libras. También se ofrecieron una serie de premios menores para métodos que podrían funcionar solo cerca de la costa, que era donde ocurrieron la mayoría de las pérdidas de barcos, o si alguien tenía una idea reconociblemente buena, pero podría carecer de los fondos para implementarla correctamente. Para dar una idea del valor, ajustando únicamente por inflación, el premio mayor valía alrededor de 3.2 millones de libras, pero en términos de valor relativo, es decir, lo que ese dinero podría hacer por ti en la sociedad en general, como comprar casas y ese tipo de cosas, en realidad valía más cerca de 56 millones de libras, o para ponerlo en un contexto más próximo, este era aproximadamente el costo de un gran barco de guerra de 5º rango o un pequeño barco de guerra de 4º rango en su totalidad. ¿Pero por qué era tan importante determinar la longitud? Averiguar tu ubicación en el mar sin sistema de posicionamiento global es un proceso sorprendentemente difícil. Podrías pensar que si sabes en qué dirección vas, es decir, tienes una brújula decente, que en sí misma no es necesariamente algo garantizado durante la mayor parte de la historia registrada, y sabes a qué velocidad estás viajando, simplemente puedes trazar tu ruta en un mapa, asumiendo que el mapa es preciso y sabes dónde empezaste. Esta es la forma más básica de navegación a estima. Pero con el viento, las olas, las corrientes y otros factores conspirando para empujar tu barco a una posición, a diferencia de lo que sugiere la navegación a estima, rápidamente pensarías que estás en un lugar, pero en realidad estarías en una ubicación completamente distinta. Y esa ubicación a menudo podría estar al revés, ahogándose o en llamas, después de haber chocado contra algún objeto inamovible como una gran roca. Y eso con suerte. Con mala suerte podrías vagar por los océanos durante semanas o meses mientras tus suministros se agotan, convirtiéndose en una carrera entre la deshidratación, el hambre y el escorbuto para ver qué te afecta primero. Entonces, ¿cómo lograron los marineros hasta este punto tener éxito en generalmente al menos no morir? La suerte jugó un papel, pero también existían métodos para aumentar las posibilidades. Si navegabas una ruta principalmente costera realizando comercio local o comercio internacional, pero con una travesía de océano abierto relativamente pequeña, como digamos los estrechos de Dover, el Bósforo, los estrechos de Gibraltar, el área entre Sicilia, Italia, Malta y el norte de África, y otras áreas similares, entonces generalmente podrías acumular un conocimiento práctico de los vientos, mareas, corrientes y características del paisaje a lo largo de tu ruta, y luego usar estos para darte el mejor punto de lanzamiento hacia las travesías de agua abierta, que entonces deberían ser lo suficientemente cortas como para que terminaras en aproximadamente el área correcta en el otro extremo mediante simple estimación. Este conocimiento local todavía se valora para el comercio costero y en profesiones como los pilotos de puerto, incluso hoy en día en la era de la navegación digital. Pero si querías hacer viajes más largos por aguas abiertas o querías hacer varias rutas comerciales diferentes donde encontrar suficientes personas con el conocimiento relevante, sería impráctico o imprácticamente caro. Se sabía en esta etapa, a principios del siglo XVIII, que había dos cosas que podían decirte dónde estabas: la latitud y la longitud.
La latitud es donde te encuentras al norte o al sur del ecuador, y eso puede ser relativamente fácil de calcular con un grado decente de precisión, midiendo la altura y por lo tanto el ángulo del sol al mediodía, teniendo en cuenta la variación de las estaciones cuando sea necesario. Esto era relativamente fácil de hacer con una variedad de instrumentos, todo hasta solo un palo vertical, siempre y cuando pudieras ver el sol, o había suficiente resplandor y con algunos equipos incluso un día relativamente nublado, podría al menos darte una medida aceptable. Pero esto solo te daba una línea horizontal alrededor del mundo en la que te encontrabas en algún lugar. Longitud es donde te encuentras al este o al oeste en relación a un meridiano dado o línea cero. Si sabías esto, entonces donde las líneas de latitud y longitud se intersectaban era tu ubicación precisa. Exactamente qué meridiano usaste no importaba demasiado, siempre y cuando tus gráficos y otros libros de cálculo reflejaran esa elección particular. Algunos meridianos pasaban por la capital de una nación dada. Otros pasaban por varios otros lugares por razones políticas, como el que se trazó a través de las Islas Canarias. Otros se trazaron por motivos religiosos, como los meridianos que atravesaban Roma y Jerusalén. Aún otros se basaban en alguna teoría de un meridiano global natural, que se podía encontrar mediante experimentación empírica, y otros simplemente porque facilitaba el dibujo del mapa de un área determinada, ya sea corriendo centralmente por el área representada, o siendo colocado al extremo izquierdo como el punto cero de un gráfico, dependiendo de la preferencia del cartógrafo. Por supuesto, esta plétora de meridianos y la naturaleza expansiva del comercio global podrían dificultar un poco la obtención de todas tus cartas de navegación referenciando el mismo meridiano. En tierra, calcular la longitud era sencillo. Ya se sabía que en diferentes longitudes el sol alcanzaba el mediodía en diferentes momentos en relación con tu meridiano dado, y dado que tanto las unidades de tiempo como las de longitud y latitud trabajaban con un sistema numérico base 60, se dividen entre sí de manera bastante ordenada. Entonces, si tenías un reloj que estaba ajustado a la hora que era aparente en tu punto meridiano y otro que estaba ajustado a tu mediodía local, podrías determinar la diferencia entre ellos y luego calcular cuántos grados, minutos y segundos de longitud estabas al este o al oeste de tu ubicación central. Otros métodos, como observar eclipses, también servían para puntos fijos en tierra, pero ocurrían muy lejos para ser útiles en un viaje por mar. Por lo tanto, el problema no estaba en determinar si la longitud podía calcularse en absoluto, simplemente era que estos métodos no funcionaban en el mar, por ejemplo. La temperatura a bordo de un barco no podía mantenerse estable en todos los climas, con un método basado en relojes, lo que provocaba que los materiales utilizados en muchos relojes se expandieran o contrajeran. Esto podría llevar a que los delicados mecanismos se salten o pierdan tiempo. O la tensión aumentaba, haciendo que corrieran rápido, suponiendo que tu reloj realmente funcionaba a tiempo en primer lugar. En la Tierra, esto se corregiría periódicamente usando el mediodía local u otras observaciones fijas como referencia. ¿Y las diferencias conocidas entre puntos fijos? En el mar siempre estás en movimiento y resulta que calcular cuándo es el mediodía local es precisamente el punto central. Otro factor. Así se alimentaban los relojes de aquel entonces. Los barcos se movían en 3 dimensiones en el mar, a veces violentamente, afectando los delicados sistemas de balances, pesos, péndulos, resortes y otros métodos de tensión. Así que incluso si tenías un reloj que era inmune a los cambios de temperatura o humedad y que normalmente funcionaría perfectamente, estar en un barco todavía podría alterar sus mediciones. Por ende, para viajes más extensos, como a través del Mar del Norte o travesías transatlánticas y transpacíficas relativamente comunes a inicios del siglo XVIII, bastaba con el uso de métodos basados solo en la latitud. Esto se complementaría, como la flota de Chauvel había intentado hacer, con observaciones de puntos conocidos ya estudiados, como el aumento del lecho marino a través de sondeos. Suponiendo que todos estos habían sido cartografiados y proporcionaban puntos conocidos, y que habían sido cartografiados con precisión en primer lugar, pero si lo habían sido, una vez que sabías dónde estaban estos puntos fijos, podrías ubicarlos en conjunto con la latitud cuando los pasabas en un mapa. El problema era que incluso si todo esto sucedía, tenías que saber que estabas en esa área aproximada para poder hacer esa observación. Aún así, solo mencionaba que te encontrabas en un lugar geográfico específico y conocido.
Antes o después de encontrarte con ese punto fijo, todavía estabas muy a oscuras. Y si no sabías que estabas en el área de ese punto fijo en primer lugar, interpretar lo que podría significar una observación como un sondeo donde el lecho marino estaba subiendo podría ser casi imposible porque eso podría suceder en muchos lugares, pero en su forma más cruda, un método solo de latitud podría depender simplemente de navegar desde tu punto de partida durante un tiempo, solo lo suficiente para despejar cualquier tierra con la que podrías encontrarte en la dirección que estás a punto de ir, luego dirigirte al norte o al sur según corresponda hasta que alcances la latitud de tu destino. Luego navega hacia el este o el oeste según sea necesario hasta llegar a tu destino. O para rutas más complejas podrías llegar a un punto de referencia como una isla donde podrías hacer otro ajuste. En teoría, podrías hacer esto en cualquier punto de tu ruta, pero se consideraba mejor hacer cualquier cambio temprano cuando tu estima a ciegas todavía podría ser algo precisa, ya que simplemente dirigirse hacia el este o el oeste y esperar hacer el cambio en el último minuto posible podría dejarte chocando directamente contra la costa si tu suposición sobre la distancia recorrida era en realidad menor a la realidad, o podría dejarte navegando por una costa muy desconocida. Pero este método era ineficiente, ya que esencialmente convertía el viaje seguro en una serie de movimientos verticales y horizontales que podrían no cooperar con el viento, y en cualquier caso era más largo que una ruta más directa. También era poco fiable, ya que cualquier navegación a largo plazo podría significar que terminarías en tu latitud elegida, pero exactamente dónde en ella en relación a tu destino podría ser completamente desconocido, lo que podría dejarte yendo en la dirección completamente equivocada con suministros muy limitados. De hecho, en 1741, décadas después de la ley de longitud, pero antes de que se hubiera resuelto finalmente el problema, el comodoro Anson en su famoso viaje alrededor del mundo a bordo del His Majesty's Ship Centurion se enfrentó exactamente a este problema. Estaba tratando de llegar del Atlántico al Pacífico alrededor de la punta de Sudamérica. Había navegado hacia el oeste habiendo alcanzado una latitud de 60 grados sur, directamente en la cara de una terrible tormenta. Navegación a estima después de bastante tiempo navegando. Le dijo que finalmente había pasado por los estrechos y entonces se dirigió al norte hasta la latitud sur de 35 grados, lo que debería permitirle llegar a la isla Juan Fernández, donde había comida, agua fresca y madera, lo cual su barco maltrecho y tripulación moribunda necesitaban desesperadamente. Pero las tormentas habían hecho que el barco en realidad hubiera navegado mucho menos hacia el oeste de lo que pensaban, y sin ninguna forma de calcular su longitud real, el barco chocó casi directamente con la costa oeste de Tierra del Fuego. En cambio, decidió dirigirse hacia el oeste. Navegó un poco más hacia el norte, alcanzando los 35 grados sur. Estaba en la latitud correcta, pero sin posición de longitud. No sabía si ir hacia el este o el oeste para encontrar la isla. Inicialmente, se dirigió hacia el oeste. Pero tras 4 días concluyó que había navegado demasiado al oeste cuando estaban más al sur, así que tuvo que volver. De hecho, en realidad estaba a horas de su destino, por lo que después de volver a navegar hacia el este y casi chocar directamente con Chile controlado por los españoles, tuvieron que regresar una vez más de 2 semanas después de haber alcanzado por primera vez la latitud correcta. Este retraso le costó 80 hombres por escorbuto solo durante esta búsqueda de este a oeste, y aún más morirían una vez que llegaran a la isla, ya que estaban demasiado lejos para recuperarse. Este incidente, así como la tormenta, le dejarían con menos de la mitad de los 500 miembros originales de la tripulación del Centurión. La tragedia fue doblemente terrible porque 5 años antes, en 1736, un relojero relativamente desconocido que se llamaba George Harrison había abordado el barco y utilizado un reloj que había ideado para intentar ganar el premio del acto de longitud y ayudar con éxito a navegar el Centurión desde Gran Bretaña hasta Lisboa en Portugal. Aunque el reloj todavía tenía algunos problemas con la pérdida de tiempo en el viaje de regreso a bordo del His Majesty's Ship Orford había demostrado su valor, ya que el reloj había indicado que su longitud era aproximadamente 60 millas, diferente a la que los oficiales del barco habían calculado. Esto resultó ser muy afortunado, ya que la aproximación que estaba haciendo el barco era extrañamente similar a la que la flota del almirante Shovel había hecho varias décadas antes, y el reloj salvó al Orford de encallar de la misma manera en el extremo suroeste de las Islas Británicas.
Pero ese dispositivo en particular, el reloj H1 como lo llamamos hoy en día, al que llegaremos más tarde, todavía había perdido tiempo, como habíamos notado antes, y por lo tanto se consideró inadecuado para viajes de larga distancia. La ley de longitud de 1714 no fue el primer intento de los gobiernos de ofrecer recompensas exorbitantes para resolver el problema de la longitud en el mar. La capacidad de calcular la longitud a bordo de los barcos significaría rutas comerciales más cortas, menos naufragios y una marina más precisa y móvil. En resumen, podría ser un cambio revolucionario que alteraría por completo el balance de poder. Felipe II de España, el de la Armada, había ofrecido tal premio y su sucesor, Felipe II, primero había renovado esta oferta con un premio que valía 60 veces el ingreso anual promedio, que luego se daría al ganador como una pensión permanente, es decir, recibirías ese dinero una vez al año todos los años, más otra suma que valía 180 veces el ingreso anual promedio. Como suma global para comenzar, los holandeses participaron en este acto en los años 1600, a medida que su propio comercio internacional despegó, y se ofrecieron docenas de invenciones. Algunas eran obviamente imprácticas, pero bastantes estaban lo suficientemente bien pensadas que los respectivos gobiernos pagaron los gastos de los inventores, incluso si los mecanismos en sí mismos no resultaron. Gran Bretaña y Francia también ofrecieron premios similares en varios niveles, principalmente de forma privada, pero estos llegaron a fines del siglo XVII cuando sus propios imperios comerciales finalmente comenzaron a despegar. Sin embargo, con la ley de longitud no solo llegó el premio, sino un método especificado de prueba. Específicamente, cualquier entrada se consideraría un éxito cuando, según la ley, un barco por el nombramiento de los mencionados comisionados, o la mayor parte de ellos, navegue realmente por el océano desde Gran Bretaña hasta cualquier puerto en las Indias Occidentales, como esos comisionados o la mayor parte de ellos elijan o nominen para el experimento, sin perder su longitud más allá de los límites mencionados anteriormente. Los comisionados son los del Consejo de Longitud, que ahora se estableció para emitir juicios sobre las diversas entradas. Aunque provienen de una amplia gama de antecedentes, la mayoría de los miembros de la Junta se encuadraban en una de tres categorías: diputados, profesores de matemáticas de Oxford y Cambridge o almirantes de la Marina Real. El astrónomo real fue incluido por precaución. Isaac Newton sintetizó el progreso científico de la época y los métodos más destacados que se estaban proponiendo. Como presidente de la Real Sociedad de la época, estaba bien posicionado para comprender estos temas. Los métodos son, según su entrada, uno es por un reloj para mantener el tiempo exactamente, pero debido al movimiento de un barco, la variación de calor y frío y la diferencia de gravedad en diferentes latitudes, tal reloj aún no se ha hecho. Otro es por los eclipses de los satélites de Júpiter, pero debido a la longitud de los telescopios necesarios para observarlos y el movimiento de un barco en el mar, esos eclipses aún no se pueden observar allí. Un tercero es por la posición de la Luna, pero su teoría aún no es lo suficientemente exacta para este propósito. Es lo suficientemente exacto para determinar su longitud dentro de 2 o 3 grados, pero no dentro de 1 grado. Un cuarto es el proyecto del Sr. Deaton, pero esto es más para llevar un registro de la longitud en el mar que para encontrarla si en algún momento se pierde, como puede suceder fácilmente en tiempo nublado. Este último esquema fue, como se señaló, no uno para el cálculo, sino más bien uno de referencia. Muy brevemente, la idea fue realmente bastante hilarante a primera vista. Suponía que los viejos barcos podían ser llevados al mar como cascarones y anclados en puntos fijos de longitud en líneas a través del océano, presumiblemente usando un eclipse o similar para averiguar dónde estaban para empezar. Nunca se explicó completamente cómo anclar un viejo galeón en varias millas de océano, pero suponiendo que se pudiera hacer esto, estos barcos estarían bien abastecidos y tendrían una pequeña tripulación que sería reabastecida o relevada por barcos de mantenimiento que recorrerían las líneas de latitud que seguirían estas líneas de barcos. El punto principal de estos cascarones era que cada uno estaría abastecido con un arsenal de enormes cohetes de fuegos artificiales. Estos serían lanzados a horas establecidas durante la noche, cada uno de alguna manera logrando alcanzar una altitud de más de 6.000 pies, que para referencia es aproximadamente el doble del récord mundial actual para una altitud de fuegos artificiales, al menos oficialmente.
momento en el cual este misil balístico de corto alcance de la era tardía de Stuart, principios de la era georgiana, detonaría en un estilo apocalíptico apropiado, permitiendo que todos y cada uno de los barcos en un radio muy amplio marquen la ubicación y el rumbo de la detonación y, por lo tanto, por su color y tiempo, determinen su propia distancia desde el cascarón en cuestión y así su propia longitud relativa. Nunca estuvo del todo claro quién iba a pagar por una porción significativa del poder de fuego colectivo del planeta a partir de 1714 para ser desplegado en el mar y luego lanzado al cielo a intervalos regulares, y, como es de esperar, este proyecto realmente no llegó a ninguna parte. Otra opción que no se mencionó fue el uso del campo magnético de la Tierra. La teoría en ese momento era que los patrones en él podrían ser lo suficientemente regulares para ser mapeados, y si es así, entonces la brújula de un barco y la desviación dentro de ella podrían ser utilizadas. Esto eventualmente se encontraría con los problemas de que el campo magnético de la Tierra estaba lejos de ser regular y también cambiaba casi constantemente. Sin embargo, tomaría tiempo antes de que todos lo notaran. Ambos métodos dependían de calcular tu ubicación en relación a un punto fijo, ya sea el galeón de misiles balísticos o una variación magnética que se había mapeado anteriormente. Los otros tres eran más en la línea de lo que todos estaban buscando, un método para determinar exactamente dónde estabas en cualquier momento del día o de la noche, sin referencia a puntos de referencia externos en el mar. La opción de Júpiter se basaba en los eclipses de las lunas entonces conocidas de Júpiter, que eran mucho más frecuentes que los eclipses de la propia luna de la Tierra, que se utilizaban como un gran reloj celestial en el cielo. Dado que estos eclipses ocurrirían en un momento conocido, sería posible utilizar estas observaciones contra un almanaque de varias maneras, por ejemplo, en referencia al mediodía local, para determinar la hora local y por lo tanto la longitud. Como notó Newton, muy pocos telescopios en el mundo tenían la precisión para hacer estas observaciones, y aunque se fabricaran en grandes cantidades y se entrenara a los marineros para usarlos, al menos en embarcaciones más grandes, el problema persistía. ¿Cómo mantendrías tu telescopio enfocado en un punto absolutamente diminuto en el cielo? Observar el sistema joviano desde un barco que se balanceaba y rodaba era una experiencia completamente distinta. En sus últimos años, no menos persona que el mismo Galileo, trató de perfeccionar un casco con telescopio estabilizado para ayudar con esta tarea. Otras ideas proponían que el astrónomo y su telescopio estuvieran encerrados en una cámara esférica que estuviera medio llena de aceite, desde la cual haría sus predicciones de navegación, ya que el aceite, en teoría, permanecería estable ante los movimientos del barco, excepto el vertical. Dejando de lado esta versión algo italiana de un astropaz temprano de Warhammer 40.000, muchos otros han intentado desde entonces cuadrar el círculo de las observaciones marítimas. Mientras que las mismas técnicas aplicadas en tierra estaban en proceso de mejorar enormemente el mapeo de las costas europeas, ya que por supuesto la Tierra suele permanecer en un lugar, el método lunar era nuevamente uno antiguo. Esto era un poco más fácil de observar que las lunas de Júpiter. La luna es algo más grande en el cielo, y se basaba de manera similar en la idea de tener un almanaque. En este caso, la idea era usar una estrella cruzada en el nivel más básico para observar la ubicación de la luna y los ángulos entre ella y ciertas estrellas, clave entre esto y la altitud relativa de esas estrellas en el cielo. Debería ser posible determinar exactamente qué conjunto de alineaciones se estaban observando, y por lo tanto el tiempo predicho en que ocurrieron, en comparación con el mediodía local, te daría tu longitud. Desafortunadamente, como observó Newton, los cálculos, tablas e instrumentos disponibles en ese momento aún no estaban lo suficientemente refinados para dar algo de valor particular. 2 o 3 grados de error era el valor más grande, casi la distancia completa entre la última ubicación fija del almirante Chauvel y su encuentro con las islas Scilly casi un día después. Un efecto secundario de intentar resolver el problema con estos métodos resultaría útil después. La necesidad de observaciones más precisas para ayudar con predicciones más precisas llevó en los 1670 a la configuración de un observatorio aquí en Crooms Hill, en Greenwich, que puedes ver detrás de mí.
Esto luego se convertiría en el Observatorio Real muy poco después, y en 1721 se decidió establecer un nuevo meridiano que pasaba por este observatorio. Con el tiempo, esto se volvió cada vez más importante por razones que explicaremos luego, pero eventualmente se convertiría en el primer meridiano de Greenwich, del cual derivamos la hora media de Greenwich, y si estás en el espacio, la hora universal. Y vamos a ir a echar un vistazo dentro en un poco para ver qué otras cosas podemos encontrar en el observatorio que se relacionan con el problema de la longitud. Esto nos deja con el método final, o el primero en la lista de Newton, un reloj. Para cumplir con los estándares de la ley de longitud, tal reloj no podría ganar o perder más de 3 segundos en cada período de 24 horas, dado que cada uno de estos errores sería en teoría acumulativo y en el típico viaje de un mes y un tercio a través del Atlántico, la acumulación máxima de estos errores alcanzaría unos 2 minutos, lo que podría no parecer mucho, pero sería suficiente para desviar los cálculos de longitud hasta los límites muy extremos de la variación de grados que tendría la entrada mínima aceptable. Cualquier cosa que ganara o perdiera más de 3 segundos al día no era admisible. Esto planteaba un problema, ya que en el momento de la aprobación del acto se había inventado un reloj que estaba suspendido en un vacío, evitando así cambios en la presión o humedad, montado sobre cardanes para minimizar los impactos del movimiento de un barco y equipado con 2 muelles de arrastre separados para no perder nunca tiempo mientras se daba cuerda, e incluso este tenía un error de hasta 6 segundos al día parcialmente, porque ninguna de estas medidas lidiaba con los cambios de temperatura que afectaban los materiales de los que estaba hecho, y en parte porque incluso los cardanes no protegían completamente los balances y el escape de los efectos inerciales de un barco en el mar. Ahora, al entrar en el observatorio de Greenwich, también introducimos al héroe de esta historia en nuestra cuenta. George Harrison, nacido en 1693 en Yorkshire, se crió como carpintero interesado en la música. En su vejez construyó su primer reloj, impulsado por un péndulo. Sin ninguna formación en el arte de la relojería y habiendo aprendido todo lo que sabía del oscuro arte de la cronomanía de una copia de los Principia de Newton y una serie de conferencias del matemático Nicholas Saunderson que enseñaba en Cambridge y había transcribido sus charlas en un libro, construyó su primer reloj casi enteramente de madera. La presencia de metal era mínima, hasta los engranajes eran de madera de roble cortada siguiendo la veta para evitar desgaste o rotura. También incluyó una referencia útil para conciliar el avance estrictamente mecánico del tiempo en sus relojes con la ligera variación que encontrarías usando relojes de sol u otros métodos populares de decir la hora que eran prevalentes en los 1710. En algún momento debió haber oído hablar del premio de la longitud, pero continuó con sus relojes de madera por un tiempo, demostrando ser un prodigio orológico. En 1722 completó otro reloj casi enteramente hecho de madera, y este fue hecho para Brocklesby Park para su instalación en su torre de reloj. Utilizando cantidades mínimas de latón, la mayoría de las partes móviles que en casi todos los otros relojes son de metal, en este caso, están talladas en lignum vitae, lo que significa que el reloj no necesita engrase y ha, hasta este año, mantenido un tiempo casi perfecto durante más de 300 años sin parar, excepto una vez en 1884, donde tuvieron que detenerlo a la fuerza para que la torre pudiera ser remodelada. No obstante, la torre se desmoronaba antes que el reloj. Parte de la ingeniosidad de Harrison se mostró en una serie de relojes que construyó en los años 1720, inventando e incluyendo un péndulo de parrilla que utilizaba una serie de placas de latón y acero a mitad de camino del brazo del péndulo, lo que eliminó de un golpe el problema perenne que tales relojes habían experimentado en el pasado con la expansión controlada por la temperatura que los hacía ganar o perder tiempo a medida que el calor o el frío se extendía sobre ellos. Sus nuevos relojes tenían una desviación de tiempo de menos de 1 segundo por mes, ayudado por otra invención que había ideado, el escape de saltamontes, que permitía que los engranajes del reloj avanzaran a una velocidad fija de manera bastante confiable. Luego, en 1727, Harrison decidió que había aprendido lo suficiente para abordar el problema de los relojes marinos, aunque esto significaría abandonar inmediatamente sus avances en el diseño de péndulos largos, ya que reconoció instantáneamente que esto nunca iba a funcionar a bordo de un barco en movimiento, y así comenzó a esbozar un plan para un reloj de Stieglitz para resolver el problema de la longitud. A inicios de 1730, satisfecho con el diseño preliminar, se encaminó hacia Londres.
Al llegar en verano, no fue el primero en intentar construir un reloj para resolver el problema. Como Newton había observado 16 años antes, esta solución particular era bien conocida en principio. El problema era la fabricación del reloj en sí, y muchos intentos habían alcanzado diversos niveles de éxito, pero nunca lograron ser lo suficientemente precisos durante un largo servicio en el mar. Como la Junta de Longitud estaba conformada por hombres importantes con trabajos de tiempo completo, no había un edificio o escritorio al que pudiera acudir para ser escuchado. La Junta solo se reuniría cuando se hubiera convencido a suficientes miembros para convocar y a todos los demás para echar un vistazo a la última propuesta, una situación que hasta ahora no había ocurrido más allá del interés de un puñado de miembros de la Junta vagamente divertidos que aparecían antes de que alguien inevitablemente detectara un defecto importante u otro en la última presentación. Sin embargo, Harrison conocía a Edmund Halley, el famoso astrónomo y descubridor del cometa Halley, y él era miembro de la Junta. Y más importante aún, Harrison sabía dónde encontrar a Halley, aquí en el observatorio de Greenwich. Sin embargo, aunque Halley mismo podía ver la promesa en los planes, el hombre mayor también sabía que muchos en la Junta estaban bastante enfocados en los cielos para resolver el problema, y ninguna cantidad de bonitos diagramas probablemente los persuadiría de lo contrario. En cambio, dirigió a Harrison, con algo de aliento, a buscar a George Graham, un experto relojero, inventor de instrumentos científicos y miembro de la Real Sociedad. Llegando a la residencia de Graham a las 10 de la mañana, Harrison salió 10 horas después con un préstamo significativo con el que se le dijo que construyera su reloj propuesto. Y así comenzaron 5 largos años de trabajo. Junto con su hermano James, esto eventualmente resultaría en que George Harrison construyera su primer reloj, llamado C-Clock, al que ahora llamamos H1, Harrison 1, muy original lo sé. Aquí está. En 1735, este reloj de 38 kilos se encontraba en un escritorio en la oficina de George Graham en Londres, habiendo ya experimentado un viaje inaugural en una barcaza en el río Humber en el norte, antes de que fuera llevado al sur a Londres. Pareciendo más un fugitivo de un set de Doctor Who que un reloj, utiliza cojinetes de madera de Lignum Vitae para evitar la necesidad de aceite y grasa junto con su escape de saltamontes y un péndulo corto en un resorte con pesos de equilibrio de barra que puedes ver rebotando en el fondo. Estos se contraponen al movimiento de cada uno para que algún movimiento de un barco que desequilibre a uno sea contrarrestado por el otro, varias otras resortes de equilibrio incorporados. Puedes verlo allí abajo en la parte inferior, asegurando varias otras partes del dispositivo. La Real Sociedad vino a verlo después de que llegara una nota del miembro George Graham que decía: John Harrison, habiendo con gran labor y gasto ideado y ejecutado una máquina para medir el tiempo en el mar, sobre tal principio que nos parece prometer un grado muy grande y suficiente de exactitud, somos de la opinión de que merece mucho el estímulo público para llevar a cabo una prueba exhaustiva y mejora de estos varios artilugios para prevenir esas irregularidades en el tiempo que naturalmente surgen de los diferentes grados de calor y frío y temperaturas húmedas y secas del aire y varias agitaciones del barco. Sería este mismo reloj el que en 1736 se encontraría a bordo del His Majesty's Ship Centurion rumbo a Lisboa, acompañado por Harrison y una nota del Primer Lord del Almirantazgo para el capitán del barco. La nota decía: Señor, el instrumento que se ha puesto a bordo de su barco ha sido aprobado por todos los matemáticos de la ciudad que lo han visto y algunos no lo han hecho. Para ser el mejor en medir el tiempo, ¿usted juzgará su éxito en el mar? He escrito al Sir John Norris para pedirle que envíe a casa el instrumento y al fabricante de este, quien creo que está contigo, por el primer barco que llegue. El hombre es considerado por aquellos que lo conocen mejor como un hombre muy ingenioso y sobrio, y capaz de descubrir algo más de lo que ya ha descubierto, si puede encontrar estímulo. Por lo tanto, deseo que trates al hombre de manera civilizada y seas lo más amable posible con él. Para ser honesto, probablemente estaba simplemente aliviado de que la Marina no lo hubiera enviado al mar con ninguno de esos gigantescos fuegos artificiales más que cualquier otra cosa, así que el capitán Proctor zarpó debidamente y, como se relató anteriormente, Harrison y este reloj regresaron a casa a bordo del Orford, que salvó antes de regresar a Londres para la primera reunión completa de la Junta de Longitud. Irónicamente, la única persona presente con alguna crítica significativa al reloj fue el propio Harrison.
A pesar de sufrir mareos terribles debido al mal tiempo a bordo del Centurión en su viaje hacia el sur, había estado trabajando en corregir algunos problemas menores que le habían hecho perder tiempo, lo cual contribuyó a que el dispositivo funcionara mucho mejor en el viaje de regreso. Su desviación estaba en realidad dentro de los parámetros para ser elegible para el premio de 10.000 libras, pero le dijo a la Junta que había algunos problemas que quería corregir, así como intentar hacer todo el aparato más pequeño. Si a la Junta le agradaba y le adelantaban una suma para otros 2 años de trabajo, podría regresar con otro reloj, incluso mejor, que estaría encantado de enviar en el viaje de prueba oficial a las Indias Occidentales. Con 250 libras pagadas inmediatamente y otras 250 libras disponibles al finalizar, la Junta impondría una última condición. Una vez terminado el trabajo, ambos relojes les pertenecerían. Harrison estuvo de acuerdo, se mudó a Londres y comenzó a trabajar en 1737 en su próximo proyecto, el reloj que se conocería como H2. Y aquí está el H2. Lo creas o no, es un poco más compacto y utiliza considerablemente más bronce que madera, lo cual es producto de que Harrison estuviera basado en Londres con acceso a muchos relojeros de clase mundial a los que podía subcontratar la verdadera artesanía. Funciona con un principio similar al H1, probablemente puedes ver los contrapesos moviéndose de un lado a otro en el fondo, pero incluía algunas características mejoradas. Un mecanismo de bobinado secundario suavizó el estrés en el escape, una configuración de tira bimetálica aún mejor y algunas otras características, cualquiera de las cuales habría llevado a una patente lucrativa y un gran avance en la precisión de la relojería por sí misma. Para el inicio de los 1740, esta pobre cosa estaba siendo calentada, congelada y lanzada por miembros cada vez más entusiastas de la Real Sociedad en una serie de pruebas que seguramente eran mucho más violentas que cualquier cosa que razonablemente se podría esperar experimentar a bordo de un barco. No es que el riesgo fuera completamente unilateral, aunque más pequeño que H1, el dispositivo pesa unos 43 kilos más que H1, en gran parte gracias a la mayor proporción de metal en él. La Real Sociedad consideró que este reloj era digno del premio de 20.000 libras. Pero había dos problemas. Primero, la Marina Real estaba involucrada en la Guerra de Sucesión Austriaca, lo que significaba que no estaba dispuesta a llevar el invento al mar para probarlo, por temor a que cayera en manos españolas. Tan vital era para la continua mejora de la Marina. Y en segundo lugar, Harrison había descubierto un defecto fundamental en esos maravillosos balances de barra contrapesada. Funcionaban en casi todas las circunstancias concebibles que un barco podría experimentar menos una. Si un barco realizaba un giro amplio, el complejo movimiento de oscilación todavía podría afectar la precisión del reloj. Como tal, Harrison no estaba contento con ello, y aunque lo entregó como prometió, pidió a la Junta un estipendio adicional para permitirle volver e intentar hacer un reloj aún mejor. Esto fue concedido y Harrison comenzó a trabajar en su próximo reloj que se conoció como H3. Eso está aquí. H3 dejó atrás el equilibrio de la barra en favor de lo que puedes ver oscilando de un lado a otro en la parte superior y tal vez alrededor del lado, equilibrios circulares. Este reloj también incluyó aún más innovaciones. Ahora también había una tira bimetálica como tensor para el resorte de equilibrio. También sucedió que inventó e incluyó el rodamiento de rodillos enjaulado, que es un antecesor directo del rodamiento de bolas enjaulado, que se volvería tan vital en casi todos los productos mecánicos grandes del siglo XIX, XX y XXI. El H3 estuvo listo para las pruebas en 5 años, pero Harrison siguió haciendo cambios y mejoras. El reloj ganó la medalla Copley, el mayor honor de la Real Sociedad, en 1749 y se volvió una gran atracción turística. Benjamin Franklin apareció en 1757 y pagó la cantidad francamente absurda de 10 chelines y 6 peniques solo para echarle un vistazo, lo que equivale a unas 75 libras si solo consideras la inflación, o más de 1.200 libras si consideras las mediciones de valor comparativo. Ocasionalmente, saliendo del taller para pedir y recibir un nuevo estipendio, Harrison trabajó durante más de una década, mientras que afuera se estaban haciendo otros avances.
Durante los años 1730, un caballero inglés, John Hadley, y un vidriero de Filadelfia, Thomas Godfrey, habían inventado por separado, pero casi simultáneamente, el mismo dispositivo llamado cuadrante octante, cuadrante reflectante o similar, fue rápidamente desarrollado en el sextante. Esto permitió realizar observaciones precisas de la posición del Sol y la Luna, o la Luna y las estrellas, que luego se podían comparar con almanaques mucho más mejorados para permitir el cálculo de la longitud. Pero, mientras que el sextante y las trayectorias de la Luna estaban listos para finales de los años 1730, convertir todo esto en un conjunto de almanaques que capitalizaban la colosal cantidad de trabajo en los nuevos descubrimientos sobre los puntos finales de la órbita de la Tierra y la órbita de la Luna, su relación relativa entre sí, así como la confirmación de que la Tierra definitivamente se estaba moviendo a través del espacio, todo lo cual dependía del trabajo que se había realizado en el observatorio de Greenwich en conjunto con otros observatorios y estaciones de observación alrededor del mundo, llevaría bastante tiempo. No fue hasta 1757 que el método lunar revisado pudo ser llevado al mar para su prueba, e incluso entonces necesitabas tener un vasto conocimiento de ecuaciones matemáticas para hacer todas las correcciones necesarias a tus observaciones en cubierta antes de luego introducir el resultado refinado en una comparación de almanaques que luego te permitiría calcular dónde estabas. E incluso en esa etapa, a menos que quisieras esperar hasta el mediodía local para calibrar, todavía necesitabas un reloj confiable para decirte la hora local en relación con la hora de observación del almanaque. Mientras tanto, en Inglaterra, a principios de 1750, Harrison había encargado a John Jeffreys que le hiciera un reloj de su propio diseño, casi como una distracción. Esto incluía un nuevo tipo de escape ideado por Harrison, así como otra de sus ideas, un tren de engranajes que significaba que podía funcionar con un solo resorte, pero ese resorte también podía ser enrollado sin interrumpir su impulso al resto del dispositivo, algo que ahora es prácticamente una característica común en la mayoría de los relojes mecánicos. Todo esto también se vio favorecido debido al desarrollo de nuevo acero de crisol, que era mejor para algunas partes del mecanismo que el latón. En 1757, H3 finalmente estaba listo. Pesa solo 30 kilogramos, pero aún así no cumplió con la aprobación de Harrison. Pensó que pasaría la prueba de la Junta. Sin embargo, debido a la Guerra de los 7 años en curso, las pruebas marítimas debieron posponerse. En lugar de desperdiciar ese tiempo, Harrison ahora puso todo el trabajo, casi 2 décadas que había invertido en H3, en combinación con algunas de las cosas más nuevas que había incorporado a su pequeño reloj de bolsillo. Luego los fusionó con algunos de los nuevos materiales disponibles y en unos impresionantes 2 años abandonó completamente las últimas 3 décadas de trabajo que acabamos de ver y apareció en 1759 con un simple reloj de bolsillo sobredimensionado de 1,5 kilos. Un gran contraste con todos estos esfuerzos previos. Eso fue, y es H4. Demasiado pequeño para usar lignum vitae, recurrió en cambio a diminutos diamantes y rubíes en un intento por eliminar la fricción sin tener que usar aceite, aunque al final las partes eran tan pequeñas que aún se necesitaba una pequeña medida de este. Incluía el mecanismo de cuerda encontrado en el reloj, pero el resorte en sí era bueno para 30 horas, por lo que un devanado diario siempre lo dejaría con mucha tensión de respaldo. Pero de los 4 cronómetros Harrison aquí en el observatorio, el H4 es único en que, como puedes ver, no funciona. Debido a la necesidad de pequeñas cantidades de aceite y la tendencia de ese líquido a filtrarse y descomponerse, si se mantuviera en funcionamiento como lo están H1 a H3, necesitaría mantenimiento cada 3 o 4 años y con eso viene el desgaste y el riesgo de dañar pequeñas partes o que se pierdan cada vez que tienes que desmontarlo y por eso permanece inerte mientras sus maravillosos predecesores siguen funcionando. Para finales de los 1650, la membresía de la Junta de Longitud había cambiado significativamente. El nuevo astrónomo real, James Bradley, era bastante lo contrario de Halley, mientras que ambos estaban bastante interesados en el método de cálculo lunar. Halley solo quería algo que funcionara. Bradley estaba obsesionado con reclamar el premio para sí mismo a través del método lunar y ahora hizo todo lo posible para frustrar a Harrison, quien ahora estaba en sus últimos 60 años y estaba siendo apoyado en sus esfuerzos por su hijo William. Para 1761, la guerra se había calmado lo suficiente para arriesgar viajes científicos. El plan inicial era que tanto H3 como H4 salieran juntos a prueba.
Por lo tanto, William Harrison llevó a H3 a Portsmouth y esperó tanto la asignación a un barco como la llegada de H4, a la que su padre estaba haciendo ajustes de línea casi diarios. En noviembre se dispuso del His Majesty's Ship Deptford, un veloz navío de 60 cañones de cuarta categoría. William zarparía en lugar de su padre, pero solo con H4. George Harrison tenía suficiente confianza en H4 como para haber eliminado completamente a H3 de las pruebas. En la primera etapa, muchos barriles de cerveza, así como prácticamente todo el queso, se encontraron estropeados y tuvieron que ser arrojados por la borda. Pronto la tripulación del barco enfrentó escasez de agua potable. El capitán Diggs estaba preocupado. Madeira era su puerto más cercano, donde podían comprar vino para reemplazar la cerveza perdida, pero según sus cálculos aún les faltaban algunos días para llegar. William Harrison consultó el reloj H4, calculó su longitud y dijo que en realidad estaban a menos de un día de distancia. A la mañana siguiente, efectivamente, se avistó Madeira y Diggs prometió comprar el primer reloj de mar que los Harrison pusieran a la venta. El error entre la estimación a ojo y el reloj era de aproximadamente 1,5 grados y el reloj estaba exactamente en el punto. Después de 3 meses en el mar, llegaron a Jamaica, donde se descubrió que después de 81 días en el mar, el H4 solo había perdido 5 segundos enormemente dentro de los márgenes del premio de 20,000 libras. En una ceremonia algo humorística, el capitán Diggs compró y luego presentó al joven Harrison un octante, el medio de medición para el método lunar, lo cual podría parecer un poco extraño hasta que te das cuenta de que básicamente estaba entregando a los Harrison el equivalente de la cabeza de su rival en una bandeja. A bordo del mucho más pequeño bergantín His Majesty's Ship Merlin, William Harrison y H4 realizaron un viaje de regreso mucho más duro, pisando tierra en Inglaterra el 26 de marzo de 1762. El error total acumulado en ambos viajes combinados fue de poco menos de 2 minutos, lo cual todavía estaba bien dentro del margen para el premio de 10,000 libras después de haber recorrido el doble de la distancia requerida sin ningún cheque. Este rendimiento debería haber hecho ganar a los Harrison el premio, pero la Junta había cambiado. En lugar de 20,000 libras, se les otorgó 1,500 libras con la promesa de otras 1,000 libras si H4 completaba otra prueba, con las justificaciones dadas siendo, como algunos organismos gubernamentales británicos en estos días, inventadas después del hecho por la única razón de negar la reclamación. De hecho, como se mencionó, varios miembros actuales de la Junta estaban muy invertidos, literal y figurativamente, en el método lunar. Aunque el astrónomo Bradley había muerto en 1762, su sucesor, Bliss, estaba igual de invertido y ridiculizó el éxito de H4 como suerte, quizás algo picado por un viaje simultáneo que había utilizado su amado método lunar en 1761, que había devuelto errores de 1,5 grados 50% fuera del límite de captación más bajo, para ganar el premio. A pesar de que el método lunar era significativamente más complicado de calcular, mientras que el humilde H4 había, con el trabajo de una tripulación regular de la Marina Real, pasado la mayor parte de su tiempo con una precisión de unas pocas millas, en contraposición a las 90 del método lunar. Una segunda prueba, sin embargo, se dirigió a Barbados en marzo de 1764, una vez más con William y H4 a bordo del His Majesty's Ship Tartar, mientras que la princesa Luisa había partido en septiembre de 1763, llevando el método lunar y uno de sus más fuertes defensores, Neville Maskelyne, con la idea de probar tanto eso como un renacimiento de la esfera del telescopio estabilizado, observando a Júpiter, que afortunadamente se había alejado del método del baño de aceite. El último intento fracasó, pues el movimiento de Júpiter era demasiado rápido para rastrearlo, incluso con los complejos artilugios. No obstante, cuando un experto en matemáticas examinó y midió las tablas lunares, resultaron ser precisas hasta medio grado aproximadamente, lo que representó una gran mejora en comparación con el rendimiento de la expedición de 1761, Ambas partes regresaron al Reino Unido, con el hallazgo de que el método lunar ahora era en general preciso hasta 1 grado, lo cual era suficiente para teóricamente obtener el premio menor de 10,000, y en cualquier caso se otorgaron 5,000 libras a la viuda del hombre que había compilado meticulosamente las tablas lunares en primer lugar, Tobias Mayer, ya que claramente era una gran mejora sobre no encontrar la longitud en absoluto.
Sin embargo, había un margen de error de 60 millas. Sin embargo, el error de H4 en Barbados había sido de poco menos de 10 millas. La Junta cambió las reglas nuevamente después de una mejora significativa. Ahora argumentaban que, como Harrison no había explicado a todos cómo funcionaba el reloj, bueno, y ahora solo estaban dispuestos a ofrecerle 10.000 libras, pero con la condición de que entregara tanto H3 como H4, así como los planes completos para H4, impidiéndole efectivamente hacer más de ellos, y dando a la Junta la capacidad de beneficiarse de cualquier dispositivo adicional fabricado, ya que podrían enviar los planes a quien quisieran. Si los Harrisons querían las otras 10.000 libras, entonces también tendrían que producir a su propio costo 2 copias adicionales de H4 sin acceso a H4 o los planes para ello. Para 1765, los argumentos habían ido y venido mientras Maskelyne, quien ahora había sucedido al astrónomo real y jefe de la Junta, intentaba persuadir a cualquiera que lo escuchara de que el método lunar era mejor, a pesar del hecho de que necesitaba 4 horas en el mejor de los casos para calcular una solución menos precisa de la que H4 podía manejar en minutos. Finalmente, Harrison cedió y desmontó y volvió a montar H4 mientras explicaba lo que hacía cada una de las piezas a una audiencia observadora. Sus dibujos también fueron entregados y luego la Junta también logró apoderarse de los 4 relojes, H1 a 4, para un examen prolongado por Maskelyne, quien no solo se negó a firmar un recibo diciendo que los había tomado de la casa de Harrison en buen estado de funcionamiento, sino que sus trabajadores, luego accidentalmente, estoy seguro, procedieron a dejar caer H1 en su camino de salida. Misteriosamente, a pesar de haber logrado mantener la hora en 2 viajes transatlánticos bajo el único examen de Maskelyne, quien incidentalmente, por supuesto, era un hombre que odiaba el dispositivo casi tanto como un hombre puede odiar una pieza de relojería, H4 misteriosamente comenzó a fallar. Harrison se quedó trabajando en H5 y teóricamente H6 solo con su experiencia y memoria. La Junta se negó a devolverle sus planes para H4 como hemos mencionado, mientras que Maskelyne transcribió los planes para H4 en un libro, que luego publicó, para que cualquiera en teoría pudiera copiar el diseño de forma gratuita. Que los derechos de autor del libro volvieran a él fue una total coincidencia. Curiosamente, como Harrison había escrito todas las notas de los planes, nadie podía entender una palabra de lo que escribió, por lo que eran bastante inútiles. Al final, el anciano Harrison logró completar H5, que era un dispositivo similar a H4, mientras que Larkham Kendall, el antiguo aprendiz de relojero John Jeffries, fue traído por la Junta para producir una réplica exacta de 4K1. William Harrison estaba bastante contento con esto, ya que Kendall era, por supuesto, conocido por él y K1. 2 años y medio en la fabricación, fue enviado en una expedición con un capitán James Cook, junto con otros 3 cronómetros producidos por un tal John Arnold. Cook partió en su segundo viaje a bordo del His Majesty's Ship Resolution en 1772, y parte de este viaje fue para comparar el método lunar, que Cook tenía suficiente educación para entender y calcular, con los diversos dispositivos que ahora se estaban denominando cronómetros marinos. Cook terminaría usando casi exclusivamente el K1, produciendo mapas en su viaje que eran tan precisos que versiones ligeramente actualizadas de algunos de ellos todavía estaban en uso por oficiales británicos, holandeses, estadounidenses y australianos en el mar durante la Segunda Guerra Mundial. Mientras tanto, el Harrison mayor había logrado completar el H5, pero se dio cuenta de que no iba a poder construir el H6 debido a su avanzada edad, ni probablemente viviría lo suficiente para ver las próximas pruebas inventadas por la Junta para el H5. Así que, en lugar de eso, el mismo año que Cook partió, William Harrison escribió directamente al rey explicando la situación. George III tomó el H5 bajo su cuidado personal y ordenó que se realizaran una serie de pruebas, aparentemente al pie de la letra, las mismas que las pruebas de Maskelyne del H4, bajo su supervisión personal en Richmond. Después de unos días en los que el H5 se volvió loco, hasta que el rey recordó que había guardado un montón de piedras imán en el armario junto a él, por supuesto, el H5 teniendo componentes de acero significativos, el rey entonces movió las piedras imán. Esto calmó el dispositivo y después de 10 semanas de observaciones, el H5 solo había variado por 1/3 de segundo por día. El rey entonces navegó velozmente por el tablero hacia el primer ministro.
El asunto fue llevado al Parlamento y Harrison fue galardonado con 8.750 libras, casi todo el saldo de lo que se le debía justamente. Luego, en 1775, Cook regresó con elogios efusivos para K1, el clon de H4, y poco que decir sobre los mapas lunares. Sus registros, en cambio, estaban repletos de referencias a lo que él llamaba el reloj, que había llegado a considerar como una especie de amigo personal. Al año siguiente, 1776, George Harrison murió, finalmente reivindicado en sus últimos años. No obstante, el trabajo de Harrison perduró, ya que varios relojeros usaron sus planes para tratar de simplificar el proceso admitidamente costoso y largo que implicaba replicar el H4 directamente. Algunos de estos primeros esfuerzos, obviamente, fueron menos que exitosos, aunque Maskelyne se convirtió en el enemigo mortal de prácticamente toda la escena de relojería de Londres, ya que pronto descubrieron que las pruebas a las que insistía en someter sus entradas personalmente se convirtieron cada vez más rápidamente en poco más que excusas apenas disimuladas para encontrar formas creativas de romperlos. Arnold, quien había proporcionado los otros 3 cronómetros que salieron con Cook en 1772, había ideado una solución para el lento proceso de replicación. Delegó la mayor parte de la producción de su versión a numerosos artesanos y luego centró sus esfuerzos expertos únicamente en la elaboración de las partes más difíciles y luego en la calibración de los cronómetros resultantes a medida que se ensamblaban. La producción de relojes confiables pasó de cifras individuales por constructor por vida a cientos, aunque el que se envió con Cook había tenido un rendimiento deficiente, es decir, los de Arnold. Para cuando había hecho el cronómetro Arnold número 36, sus errores se redujeron a 3 segundos al día en variación. No es comparable con H4 o H5, pero más que suficiente para uso general. Esto fue impulsado por Thomas Earnshaw, quien encontró un diseño lo suficientemente confiable y luego comenzó a hacerlos en masa, aproximadamente uno cada 2 meses, mientras que Arnold haría una serie de aproximadamente media docena a una docena antes de incorporar alguna nueva idea que había tenido en el siguiente lote. Una competencia bastante acrimoniosa entre los dos continúa en debates entre historiadores hasta el día de hoy, pero al menos se puede decir que impulsó a ambos hombres a hacer cronómetros aún más confiables, más rápidos y disponibles por incluso menos. Para 1780, los capitanes de la Marina Real y la Compañía de las Indias Orientales adquirían con entusiasmo los cronómetros más recientes, comprándolos de su propio bolsillo, a pesar de que esto equivalía a un ajuste inflacionario de alrededor de 10.000 libras o un valor de ingreso relativo de 150.000 libras. Tan valorados eran estos cronómetros. La Marina aseguró un stock en Portsmouth para entregar a los barcos que estaban por zarpar. Para cuando el His Majesty's Ship Beagle zarpó en su famoso viaje, había no menos de 22 cronómetros a bordo, la mitad de ellos de la Marina y la otra mitad de la propiedad privada del capitán Fitzroy o prestados por algunos de sus amigos. Las pérdidas que sufrió la Marina Real durante las guerras napoleónicas debido a errores de navegación disminuyeron masivamente, mientras que la capacidad de los barcos británicos para superar a sus rivales se vio aún más favorecida al poder trazar sus rutas con mucha más precisión que otras marinas, cuyos propios relojeros no pudieron producir en masa relojes precisos durante bastante tiempo. Aunque el almanaque y sus observaciones lunares continuaron publicándose, y los capitanes menos afortunados los usaban exclusivamente, ya que una copia de las tablas y un sextante para acompañarlas podían obtenerse por solo 20 libras, en los barcos de primera línea de la Marina Real este era un método secundario al preciso tic-tac de entre 1 y 3 cronómetros. Sin embargo, el uso del método lunar como respaldo al cronómetro o como el método principal en barcos más pequeños o barcos extranjeros que necesitaban navegar con precisión pero no podían conseguir un cronómetro británico en la primera parte del siglo XIX tuvo un efecto secundario no intencionado. Un cronómetro podía calcular la longitud relativa desde cualquier meridiano siempre que los mapas estuvieran disponibles y dibujados en esa línea. Pero las tablas lunares se producían todas desde el observatorio de Greenwich, convirtiéndolo en la referencia de navegación estándar. A medida que los mapas de la Marina Británica se volvieron los estándares mundiales de navegación, a medida que avanzaba el siglo XIX, estos también se trazaban al meridiano de Greenwich, con las posiciones de varias masas de tierra establecidas por una legión de barcos británicos que utilizaban cronómetros para la referencia de longitud.
Y así, en 1884, cuando se celebró una conferencia internacional para decidir cuál debería ser el meridiano internacional estándar, realmente no había ninguna otra opción. El meridiano de Greenwich fue elegido en esa conferencia por todas las naciones presentes, excepto los franceses, quienes se mantendrían firmes hasta 1911, y para ser honesto, incluso después de 1911 continuaron refiriéndose al meridiano de Greenwich, el que en realidad ahora tenían que medir como el meridiano de París menos un poco. Así que actualmente estoy parado en el hemisferio occidental, pero ahora estoy parado en el hemisferio oriental y ahora estoy completamente geográficamente confundido. Desde finales del siglo XVIII a la 1 de la tarde cada día, la bola que puedes ver aquí en la cima del observatorio de Greenwich se levantaría y luego se soltaría. Esto permitía a todos los barcos en el Támesis, que desde el Palo Mayor podían ver esta área en particular en aquellos días, ajustar sus cronómetros antes de aventurarse. Y puedes ver por qué el envío internacional con base en los puertos de Londres sería capaz de ver esta caída. Estamos filmando desde unos 20 pies a la derecha de esa gran bola roja, y lo que puedes ver ahora es lo que ahora es la arena O2, pero eso está en la península de Greenwich. Esa solía ser un área donde habría muchos envíos, y luego mientras panoramizamos verás lo que ahora es el Museo Marítimo Nacional, pero que solía ser el hospital para marineros retirados y marineros heridos. Entonces este es el lugar donde se basaba la Marina Real. Esta gran colección de rascacielos frente a nosotros se encuentra en los Docklands de Londres. Se llama Docklands porque toda esa área, en lugar de ser un montón de edificios, solía ser una red completa de canales, muelles y almacenes para la carga y descarga de envíos. Y luego, mientras panoramizamos aún más a la izquierda, puedes ver la curva del Támesis, puedes ver el Cutty Sark y sus mástiles allí, a los que podríamos echar un vistazo en algún momento en el futuro, y luego, justo a nuestra izquierda, puedes ver la cúpula de San Pablo, que en realidad está más allá del puente de Londres, que es el punto más alto del río que los barcos con mástiles pueden navegar. Así que a lo largo de allí, si imaginas que todos estos rascacielos y grandes bloques de torres no están en el camino, cualquier barco que estuviera amarrado en el Támesis desde el puente de Londres, pasando el puente de la Torre de Londres, todo el camino alrededor del arco del Támesis y bajando aquí a través de los Docklands, a través de los almacenes, y prácticamente todo el camino hasta Greenwich y Deptford podían ver esta ubicación. Era un lugar perfecto para que las personas revisaran sus cronómetros y se aseguraran de estar listos antes de salir al mar. Pero durante un tiempo después de estos cambios notables, se dejaron pudrir en una bóveda de almacenamiento por el masculino H1 a través de H3 moldeados lejos, excepto un breve esfuerzo de limpieza en 1836, hasta que el teniente comandante Gould de la Marina Real se ofreció a limpiar y restaurarlos en 1920. H3 resultaría especialmente desafiante, ya que dentro encontró los restos de una serie de dispositivos que Harrison había incorporado al reloj instalado, pero luego pasó por alto para mejores, que también seguían en su lugar. También tuvieron que reemplazarse piezas faltantes de H1, sin embargo, este trabajo fue exitoso, lo que resultó en la magnífica exhibición que puedes venir a ver hoy en el Observatorio Real en Greenwich. Y así fue como el legado de John Harrison contribuyó de manera enorme, no solo al éxito de la Marina Real, sino posteriormente al del Imperio Británico y quizás más importante a nivel global, a la navegación segura en el mar en general. Decenas, quizás incluso cientos de miles de vidas o más se deben a los esfuerzos obstinados y decididos de un carpintero de Yorkshire cuyo objetivo en la vida era simplemente dejar su huella con los cronómetros más finos que el mundo había visto hasta ese momento. Y creo que al final tuvo éxito más allá de sus sueños más locos.